a nuestra amiga, la pastora Marlene Arroyo. Buenos días, pastora, ¿cómo está usted? Buenos días, Fernand. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia preciosa de Nueva Vida 97.7. Bueno, no estamos en el reto de los teólogos. Tenemos a la pastora Marlene Arroyo en calidad de mamá. Amén. Y es que hubo un anuncio, Marlene, que la prensa lo reseñó. Sí. Donde el Comité Olímpico de Puerto Rico dice que tiene puertas abiertas para atletas transgénero. Cito, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico aseguró que hay cabida para atletas trans. Tú tienes una hija que practica gimnasia, ¿cierto? Sí, Andrea Daniela practicó gimnasia, fue campeona nacional en el 2017 y en este momento salto con pértiga, y en este mes, en el 2021, gracias al padre, también es campeona nacional en salto con pértiga under 18 y la mejor marca en under 18 y under 20. Tiene 16 años y está lista para la universidad, ¿cierto? ¿Qué pasaría entonces si un hombre que dice ser mujer entra a competir con tu hija y con las muchachas que tu hija compite? ¿Cuál sería el escenario de un hombre que se siente mujer entrando a clasificar con Nosotros los padres, Juan Carlos, estamos alarmadísimos con esta noticia y vamos a explicarlo rápidamente el por qué estamos tan preocupados, tan alarmados. Y en mi caso particular, Juan Carlos, si yo me encuentro con esta situación en que mi hija Andrea Daniela tiene que competir con un trans que es literalmente un hombre, yo la retiro de la competencia totalmente. Ahora, vamos a ir a la definición, ¿verdad? Para la gente linda. ¿Por qué los padres estamos alarmados? ¿Qué es eso? Y es que un transgénero se refiere a un atleta que tiene una identidad o una expresión de género que difiere totalmente del sexo que Dios les asignó al nacer. Por lo tanto, tenemos allí a un hombre. Por sexo biológico, él es un hombre. Solo que él dice que es un transgénero porque es que él se siente por dentro una mujer, pero su anatomía es de un hombre. Entonces, algunas de estas personas que se llaman transgénero, pues llegan al extremo de buscar asistencia médica para transicionar al otro sexo, y ya ahí estamos en transexual. Pero ¿cuál es el problema de los dos, el transgénero y el transexual? Bueno, vamos a hablar rapidito, Juan Carlos, de la testosterona. Y es que los hombres tienen testosterona, y gran parte de la diferencia entre el rendimiento de un hombre y una mujer, entre un 8 y un 12%, es a causa de la testosterona. Y esto es una ventaja enorme e impresionante. De hecho, es importante que la gente vaya a los estudios, a las investigaciones, a los datos. Por ejemplo, una investigación del Karolinska Institute del año 2019, esto es reciente, para comprobar si las hormonas que se administran para el cambio de sexo tienen efecto en la función y el tamaño de los músculos de las personas receptoras, demostró que después de un año de tratamiento y después de una supuesta reducción de testosterona, todavía estas personas trans mantienen una ventaja enorme sobre una mujer biológica. Y en este estudio participaron 11 personas trans que genéticamente son hombres y 12 hombres trans que genéticamente son mujeres. Ahora, este es el primer punto. Pero más allá de la testosterona, vamos a unas cosas que son básicas. Esto es injusto contra las niñas atletas, contra las mujeres atletas. ¿Por qué? Porque una persona, no importa lo que se crea por dentro, que nació hombre, tiene más masa muscular, tiene más capacidad respiratoria. Y cuando hablamos en atletismo, que de hecho lo que mi hija practica es salto con pértiga, está dentro de esta categoría de atletismo, aunque se tomen las hormonas femeninas y ellos traten de reducir la masa muscular, la densidad ósea, todavía tienen demasiadas ventajas biológicas. Basta con verlos en la pista. Mira,
Juan Carlos, tienen un esqueleto más grande, tienen una mayor capacidad pulmonar, una pelvis más estrecha, las niñas tienen más cadera, y sin el obstáculo también de otras cosas como los órganos reproductores femeninos. Entonces todo es mucho más ventajoso para un hombre que para una mujer. Cuando yo estoy con mi hija y mi esposo Carlos, ¿verdad? Estamos con nuestra niña Andra Daniela y su entrenador aquí en Ponce. Mis saludos al entrenador Speedy. En salto con pértiga, esto es lo que ocurre. Los chicos tienen que correr a toda velocidad con una pértiga en sus brazos. Luego tienen que acomodar la pértiga y tienen que impulsarse al aire, saltar utilizando toda su fuerza, sus músculos. Cuando están en el aire, empujan la pértiga hacia afuera y mejoran su salto arriba. Son todas unas técnicas que tienen ellos y caen sobre el matriz. Tan pronto el entrenador Speedy termina con las niñas, él cambia todo el escenario. Él sube la medida, él sube la vara. ¿Por qué? Porque lo que viene allí es un varón que tiene más estatura, que tiene más fuerza, que tiene menos anchura de pelvis, que son mucho más agresivos, más fuertes, más veloces. Entonces no se puede competir. Es casi un imposible. Fíjate qué interesante, Fernanda, tener ventaja. Perdona que te interrumpa ahí. Sí. El mero hecho de ser varón, la forma en que automáticamente hay un cambio estándar en la práctica del deporte es que si ahora viene a brincar un varón, súbete la vara. Sí. Me imagino Exacto. que la pértiga también cambia, Marvin, la que utiliza el deportista, la que usa la nena y la que usa el nene. La que usa el nene es más grande, es más fuerte, es más pesada. Sí, la pértiga también cambia, claro que sí, porque las niñas obviamente tienen menos fuerza, la pértiga cambia, eso es así. Pero, pastora, pero si toda esta información el COPUR la conoce, o sea, ¿por qué entonces insistir en el asunto? Mira, es que a pesar de las polémicas, yo te voy a dar mi opinión personal. Yo pienso que la comunidad es muy agresiva, entrando en las diferentes esferas de la sociedad y causan una de confusiones y una de presiones que vemos unas aberraciones como estas. Mira, en el año 2019 hubo una gran polémica, donde una atleta trans que se llamó, la pueden buscar en internet, Cece Telford, que como mujer quedaba en la NCAA en puestos en los que jamás logró alcanzar como hombre. Sin embargo, en unos Juegos Olímpicos nunca había habido una atleta trans. Y ahora, en Tokio, tendremos a un hombre llamado Laurel Hobart, supuestamente haciendo historia. Y te voy a decir cuáles son las directrices actuales del Comité Olímpico Internacional para atletas trans. Y esto no es de ahora, Fernán, esto se estableció en noviembre del año 2015. Escucha esto da risa y esto es importante que la gente lo escuche. No exige cambios anatómicos quirúrgicos para participar en las competencias deportivas, pero sí obliga a que mantengan sus niveles de testosterona por debajo de 10 nanomoles por litro durante un periodo de al menos 12 meses. Sin embargo, la ciencia acaba de demostrar que por más tratamiento como quiera hay ventajas, pero ¿qué ciencia si basta con ver la anatomía? Exacto. Lo que estamos diciendo es que puede ir un transgénero, que es una persona que dice, mira, yo soy un hombre, tú me ves hombre aquí, pero no, yo soy mujer, yo me siento mujer, y sin hacer operación quirúrgica se le va a permitir competir. Ahora, mi abuelita decía, ¿verdad?, que el que hizo la ley hizo la trampa. ¿Sabes lo que puede ocurrir aquí? Sencillo. Ellos dicen que la llegada a los Juegos Olímpicos es un paso adelante para los transgéneros y transexuales. Pero escucha lo que esto va a permitir. Esto le va a permitir a atletas varones que nunca se pudieron ganar una medalla, aquí van a tener una vía factible para conseguirla. ¿Y cuál es la vía?
declararse mujer, hormonarse para bajarse un poco la testosterona, y si esto sigue así, entonces se puede expulsar a la categoría femenina. Se va a eliminar la categoría femenina con hombres que son hombres pero que se declaran mujeres, y vamos a hormonarnos y ya nos dejan competir. Ahora, quiero decirle algo más que me parece importantísimo. Ustedes recuerdan a esta famosísima Caitlyn Jenner, pero que realmente es Bruce Jenner, que ganó la medalla de oro en decatlón en los Juegos Olímpicos de Montreal hace muchos años, en el año 1976. Sí. Pues se expresó, y esto es importante que la gente lo escuche, y sus expresiones causaron una controversia y una animosidad en contra de este hombre trans en su comunidad. ¿Por qué? Porque dijo: yo estoy en contra de que atletas trans participen en competencias de élite. Competencias élite son estas, ¿verdad? Competencias así, profesionales. Y también estoy en contra de que varones por sexo biológico que se creen niñas, que son los transgéneros, compitan en las escuelas con las niñas. Imagínate en un field day, ay Dios mío, señor, en un field day de la escuela, viene este varoncito y dice, lo puede decir en broma o lo puede decir en serio. Y decir, ustedes me ven varón aquí, ¿verdad? En mi anatomía. Pues no, yo soy un transgénero, yo soy una niña, y yo voy a competir en el field day contra las niñas. Y que tengamos que respetarle eso. Eso es. Inhalamos y exhalamos. Es la forma en que se permite abusar contra la mujer de parte de un varón, desplazarla. Exacto. Y aquí ninguna dice nada, ni las feministas ven ningún problema, porque obviamente va con los propósitos de la agenda. Pero si tú quieres seguir invisibilizando a la mujer, lo que tienes que hacer es permitirle a los hombres que sigan entrando en las disciplinas deportivas que son exclusivamente de mujeres. Juan Carlos, mira, en gimnasia, por ejemplo, como dije al principio, ¿verdad? Me conozco muy bien el tema de la gimnasia. Nuestra niña Andrea Daniela, en el año 2017, que fue el último año competitivo aquí en Puerto Rico, ella fue campeona en la ejecución de piso con 9.55, pero son 4 eventos. Esta ejecución de piso, pero hay uno que se llama salto de caballo. Imposible que una atleta mujer pueda competir con un hombre que desarrolla las habilidades de gimnasia en un salto de caballo. Es una carrera con fuerza, tienen que impulsarse sobre el aparato, el elemento, y saltar en el aire y caer de pies. Barras asimétricas. Eso, Dios mío, estos gimnastas que son tan fuertes y tan musculosos en unas barras asimétricas, es imposible. Ahora, esto gimnasia y salto con pértiga, que son los 2 deportes que yo me conozco. Yo no quiero imaginarme el boxeo. Exacto. Lucha olímpica. Sí. Judo. Imagínate, es un desastre. Yo no leí la noticia, pero sí, entre nosotros los padres que estamos muy alarmados con esto, se comentó que en un país determinado hubo un deporte, algo así como lucha, donde prácticamente casi asesina el trans, casi asesina a la chica en el deporte, porque fue brutal el ataque que le hizo, fue brutal. Sí. Y la chica no podía defenderse porque no tenía la fuerza que tenía ese hombre que decía ser mujer, ese trans. Estamos muy alarmados con esto, Juan Carlos. ¿Cuál sería el happy medium para que todo el mundo pueda participar? Estoy tratando de entender cómo, sí, ¿verdad? O sea... Yo lo tengo, yo lo he pensado, Ferner, yo lo he pensado y yo lo tengo. Mira, si es que se entiende que esto es discrimen, si es que se entiende que no podemos discriminar contra los trans, yo tengo la solución. Hagan una categoría únicamente para transgénero y para transexuales y compitan ellos entre ellos. Y ya está. Y ya está. Mira qué fácil, te lo resolví.
Como compiten los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Claro, igual que vamos a otra línea fuera del deporte, igual que el concurso de Miss Universo. Mire, a las mujeres nos da celulitis, a los hombres no les da eso, rara vez tú ves un hombre con celulitis, porque por eso mismo, por la anatomía. Mira, háganse un concurso de Miss Universo y compitan todos los transgéneros y compitan todos los transexuales y dejen a estas chicas que sueñan con ser Miss Universo tranquilas y prepararse en paz. En deporte es fuerte lo que está pasando, que hagan su categoría y ya está, y los dejamos competir sin problema. Y aquí debemos empezar a movernos, que yo creo que eso va a ser parte de lo que pase. Algunos estados, Marlene, se han movido en legislar prohibiendo en los deportes, prohibiendo que los trans compitan con chicas. Exacto. Hay algunos estados que han comenzado a legislar en esa dirección. La Florida es uno de ellos. Y hay otros estados que ya tienen leyes que prohíben que trans compitan, ¿verdad? En deportes femeninos, porque obviamente un hombre va a desplazar a una mujer en prácticamente cualquier deporte, ¿no? Exacto. Esta bandera que se está levantando aquí, donde ya la presidente de COPUR abre la puerta y dice, estamos ready para que los trans vengan aquí, me parece que va a traer un debate y que habrá legislación y nos tendremos que mover con legislación que sea para prohibirlo. Exacto. Y fíjate, Juan Carlos, que casi siempre cuando se hablan de estos temas, rápido dicen, no, son los religiosos fundamentalistas. No. Esto que estamos hablando aquí no tiene nada que ver con la fe, no tiene nada que ver con religión, ni con nada de fundamentalismo. Correcto. Estamos hablando de nuestros atletas que podrían o no tener fe, que podrían creer o no creer en Cristo, y todos estamos alarmados por esta situación tan injusta a la que le estamos llamando una aberración dentro del deporte en Puerto Rico. Una curiosidad, COPUR es una empresa privada, ¿no? Es una entidad privada. Sí. No me atrevo a responderte, Fernán, porque no estoy segura. Okay. No estoy segura, Fernán. Yo me imagino que sí. Yo tampoco estoy seguro en esa dirección, pero depende de asignaciones del gobierno. O sea, se supone que el Comité Olímpico de Puerto Rico sea un ente del Estado, no un ente privado. Se supone. Exacto. Yo creo que eso es privado. Por ejemplo, en gimnasia, como funciona es de la siguiente manera. Tenemos la Federación de Gimnasia de Puerto Rico y hay diferentes clubes privados en toda la isla, y cada club tiene entrenadores, recibe niños a veces desde 5 años de edad ya pueden comenzar a practicar el deporte, y entonces en gimnasia pues es por niveles. El niño va creciendo desde nivel 1 hasta que pasa el nivel 10 y ya es un elite y puede competir profesionalmente. Detalle importante, desde que son niños compiten internacionalmente. Nuestra hija Andra Daniela, desde que cumplió los 8 años de edad, representó a Puerto Rico en Panamá, en Costa Rica, representó a Puerto Rico en Orlando, en México. Entonces, si no se legisla, imagínate tú el precio que vamos a tener que pagar. Mira, aquí mi esposo Carlos me está diciendo, el Comité Olímpico de Puerto Rico es una entidad privada, sin fines de lucro, que se subvenciona con fondos privados y públicos. Aunque no es una entidad gubernamental, como mucha gente piensa, pero sí recibe fondos privados y públicos. Gracias, Carlos. Como que luce así, pero es privado, sí. Es una empresa privada. Exactamente. Sí. Entonces, como te decía, en gimnasia, los diferentes clubes con diferentes entrenadores se unen para hacer competencias en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Ahora con salto con pértiga, igualmente. Pero así rapidito, sé que el tiempo avanza. Imagínate las justas interuniversitarias que abracen esto de los trans. Imagínate cómo se va a afectar el deporte a nivel universitario y eventos tan lúcidos y tan maravillosos
como son las justas interuniversitarias, donde hay estudiantes como mi hija Andrea, que ahora mismo está recibiendo diferentes ofertas de universidades y nosotros muy orgullosos como padres, escuchando las ofertas y ella escogiendo su universidad, pero independientemente de lo que ella quiere estudiar, ella quiere competir, ella quiere estar en la pista, allí, con los atletas universitarios. Claro. Es alarmante. Yo creo que la única opción en su momento será, y es una opinión mía, si yo tuviese una hija donde me la ponen a competir con un varón, hay más padres que tienen a sus niñas en ese equipo o en esa competencia, vamos a boicotearla porque ¿qué sentido tiene? O sea, que las chicas no salgan a competir con este varón, porque las posibilidades de que ganen es prácticamente ninguna. Exacto, exactamente. Pues, sí, mi esposo Carlos y yo hemos comentado aquí en privado que si nos ocurre algo como esto, vamos a retirarla de la competencia, con dolor, pero la vamos a retirar de la competencia porque no es justo. No, no lo es, para nada, bajo ningún concepto. Marlene, gracias por hablarnos del caso de tu hija. Es verdad que la tienes en los deportes desde bien, ¿verdad? Desde bien niña y que ha sido campeona nacional en varias ocasiones. Sí. Te felicitamos por ese trabajo y que pues tu hija no tenga que medir su capacidad con un hombre, porque obviamente para eso ha habido toda la vida competencias para varones por las diferencias físicas, biológicas obvias entre el sexo masculino y femenino, y que ella ¿verdad? Compita vis a vis exclusivamente como es ella, con niñas, ¿verdad? Con mujeres. Con niñas. Exacto, con mujeres como ella, exactamente. Gracias, pastora. Muchas gracias. Gracias, los amo mucho. Igualmente. Igual. Juan, como que te sorprendió, ¿verdad? Que el Comité Olímpico sea una empresa privada. Tenía como que había escuchado algo, pero son de las cosas que si representan al país, no sé, pienso que debería ser un ente adscrito al Departamento de Recreación y Deportes y que sea exclusivamente del Estado porque representa al Estado, al país. Entonces, un ente privado tiene en consideración otros intereses más fácil que el Estado, claro, mucho más influenciable, y no sé, como que no me hace mucho sentido. Este es un tema interesante que sería chévere que tocáramos en otro momento, porque yo sé que otra gente también tiene que haber dicho, caramba, no sabía. Y tiene unas vertientes interesantes ahí dentro. Así es. Bueno, regresamos con más. Nadie se vaya, que estás en ruta. Viene Ezequiel toda la vida.